Hola, hola, mis queridos seguidores de este canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Y bueno, como siempre, me emociona muchísimo tenerlos por aquí. Hoy estoy que no me lo creo porque la noticia que les traigo. Madre mía, la que se ha armado. Prepárense porque el chisme está a flor de piel. Hoy vamos a desmenuzar, a analizar, a diseccionar la noticia que ha sacudido a todo el mundo, o al menos, a todos los que seguimos de cerca el mundo del espectáculo turco, el mundo de las series, el mundo de los dramas. Sí, amigos, estoy hablando del bombazo del 1 de septiembre de 2025. ¿Recuerdan esa fecha? Claro que sí. La impactante noticia de Halil y Esla sorprende a todos. ¿Quiénes son Halil y Esla? Para los que no estén tan metidos en el asunto, déjenme refrescarles la memoria. Halil, actorazo de primera con una mirada que derrite la nieve y un carisma que, ¡ay, Dios mío! Y Esla, actriz con una trayectoria impecable, con una belleza que deslumbra y un talento que la ha convertido en una de las favoritas del público. Dos nombres que resuenan juntos en el corazón de muchos fans, que han soñado con verlos juntos, que han vibrado con sus interpretaciones. Y bueno, para aquellos que no los conocen, no se preocupen, en este vídeo les daremos todos los detalles, les pondremos al día. Y antes de que me ponga a hablar como loca porque ya me conocen, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse a este canal. Ya. Abajo en el botoncito rojo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí estamos siempre al día con lo último en noticias del mundo del entretenimiento, con análisis, con opiniones, con todo el chisme que nos mantiene pegados a la pantalla. Así que por favor, háganlo ahora mismo, no se arrepentirán. Prometido. Bien, ya estamos todos listos, suscriptores, listos para el chisme. Comencemos. El 1 de septiembre de 2025, una fecha que quedará grabada en la memoria de muchos. La noticia, como ya les dije, fue, la impactante noticia de Halil y Esla sorprende a todos. ¿Qué pasó? Pues básicamente se filtró o se hizo pública una información, una noticia, que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Se rumoreaba, claro. Como siempre en el mundo del espectáculo, los rumores van y vienen. Se hablaba de una posible relación, de miradas cómplices durante las grabaciones, de supuestas cenas románticas. Pero, vamos. ¿Quién se toma en serio esos chismes? Pues, resulta que en este caso sí. La noticia impactante era, que Halil y Esla estaban juntos. Estaban en una relación. Y no cualquier relación. Era una relación formal, una relación de compromiso, una relación, se casaban. Así como lo escuchan. Se casaban. La bomba estalló en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las conversaciones de la gente. Fue un caos. Pero, ¿cómo sucedió todo? ¿Cómo se gestó esta relación? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Todo comenzó, por supuesto, en el set de grabación. Ambos, Halil y Esla, habían protagonizado una serie que fue un éxito rotundo. La química en pantalla era innegable. El público se enamoró de sus personajes, de su historia de amor. Y claro, la gente comenzó a fantasear con la idea de que esa química fuera real, de que existiera fuera de la pantalla. La serie que los catapultó a la fama se llamaba Kader Balar. En ella Halil interpretaba a Demir, un joven proveniente de una familia adinerada, con un pasado turbulento y un corazón roto. Esla, por su parte, daba vida a Zeynep, una chica humilde, pero con una fuerza y determinación increíbles, que soñaba con una vida mejor. La trama, llena de intriga, romance y drama, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. Los personajes de Demir y Zeynep se enamoraron, a pesar de las barreras sociales y los obstáculos que el destino les ponía en el camino. Su amor, apasionado y lleno de desafíos, se convirtió en el eje central de la serie, y el público vibraba con cada encuentro, con cada mirada, con cada beso. Durante las grabaciones de Kader Balar, la chispa entre Halil y Esla comenzó a encenderse. Las largas jornadas de trabajo, la intensidad de las escenas, la complicidad que exigían los personajes, todo eso contribuyó a crear una conexión especial entre ellos. Empezaron a pasar tiempo juntos fuera del set, a compartir cenas, a pasear por la ciudad. Y poco a poco se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era algo más que una simple amistad.
Era una atracción irresistible, una conexión profunda, un amor que nacía a la sombra de las cámaras. Al principio, todo era muy discreto. Se cuidaban mucho de ser vistos juntos. Salían a escondidas, se encontraban en lugares apartados. Querían proteger su incipiente romance, evitar que la prensa y los fans se entrometieran en su vida privada. Pero la química entre ellos era tan palpable, tan evidente, que resultaba difícil de ocultar. Los compañeros de trabajo notaban las miradas cómplices, los gestos de cariño, la complicidad que reinaba entre ellos. Y los rumores comenzaron a circular, aunque, como suele suceder en el mundo del espectáculo, nadie se tomaba muy en serio las especulaciones. Sin embargo, el amor entre Alil y Esla crecía día a día. Se apoyaban mutuamente, se animaban en los momentos difíciles, se celebraban los éxitos. Descubrieron que tenían mucho en común, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Compartían los mismos valores, los mismos intereses, la misma pasión por la vida. Y finalmente se dieron cuenta de que no podían seguir negando lo evidente. Habían encontrado el amor, y estaban dispuestos a luchar por él, a pesar de los obstáculos que pudieran surgir. La relación se afianzó, se hizo más seria. Empezaron a hablar de futuro, de sus sueños, de sus deseos. Y un día Alil le propuso matrimonio a Esla. Fue un momento mágico, íntimo, lleno de emoción. Esla, sin dudarlo, aceptó. Y a partir de ese momento comenzaron a planificar su boda, a soñar con su futuro juntos. La noticia del compromiso de Alil y Esla fue un secreto muy bien guardado. Solo sus amigos más cercanos y sus familiares sabían de la noticia. Sin embargo, el destino, como siempre, tenía sus propios planes. El 1 de septiembre de 2025, la información se filtró a la prensa. Alguien con acceso a la información confidencial la filtró a un medio de comunicación. La noticia se propagó como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de comentarios, de reacciones. La gente no podía creerlo. Alil y Esla, la pareja soñada, se casaban. La reacción del público, como ya les dije, fue de sorpresa, de emoción, de incredulidad, un poco de todo. Los fans estaban eufóricos. Muchos decían que era el mejor día de sus vidas, que habían esperado este momento durante mucho tiempo. Otros, más escépticos, se preguntaban si era real, si no se trataba de un montaje publicitario. Pero a medida que pasaban los días, la evidencia se hacía más y más clara. Se filtraron fotos, se publicaron vídeos, se confirmaron detalles. Era cierto. Alil y Esla se casaban. Y no solo eso, sino que ya tenían planes para la ceremonia, para la fiesta, para todo. Era una locura. Los medios de comunicación se volcaron en la noticia. Todos querían saber los detalles de la boda, cómo se conocieron, cómo fue su relación. La pareja, ante la avalancha de atención mediática, decidió mantener la discreción, no dar entrevistas, no revelar detalles sobre su vida privada. Querían proteger su amor, su felicidad, lejos del escrutinio público. La boda, por supuesto, fue un evento espectacular. Una ceremonia íntima pero elegante, rodeada de amigos, familiares y compañeros de trabajo. Se llevó a cabo en un lugar paradisíaco con vistas al mar Egeo, en Turquía. La decoración, exquisita y romántica, reflejaba la personalidad de la pareja. Los novios lucieron espectaculares. Alil con un traje elegante y sofisticado, y Esla con un vestido de novia de ensueño, diseñado por un famoso diseñador turco. La ceremonia fue emotiva, llena de momentos inolvidables. Los votos matrimoniales, escritos por ellos mismos, emocionaron a todos los presentes. Hubo lágrimas, risas, abrazos. Un momento mágico, lleno de amor y felicidad. La fiesta posterior fue igual de espectacular. Música, baile, comida exquisita. Todo estaba pensado para celebrar el amor de Alil y Esla. Los invitados, entre los que se encontraban importantes figuras del mundo del espectáculo, disfrutaron de una noche inolvidable. ¿Y, después de la boda, qué? Pues su vida juntos ha sido, hasta donde sabemos, maravillosa. Han mantenido una vida privada, lejos de los escándalos y de las polémicas. Han seguido trabajando en sus carreras, compaginando sus proyectos con su vida en pareja. Han demostrado que es posible mantener una relación estable y feliz, incluso en el mundo del espectáculo,
donde la fama y el éxito a menudo pueden ser enemigos del amor. Han sido muy discretos con su vida personal. No suelen publicar fotos en las redes sociales, no conceden entrevistas sobre su relación. Pero a través de algunas pistas, de algunos detalles que han compartido con el público, hemos podido vislumbrar un poco de su día a día. Y lo que hemos visto es que son una pareja que se apoya, que se respeta, que se quiere, y eso es lo más importante. Ambos han continuado con sus exitosas carreras profesionales. Alil ha protagonizado varias series y películas, cosechando éxitos y reconocimientos. Esla, por su parte, ha seguido brillando en la actuación, demostrando su talento y versatilidad. Han sabido equilibrar sus carreras con su vida familiar, priorizando siempre su relación. Han viajado juntos, han disfrutado de momentos especiales, han compartido sus sueños y sus proyectos. Han construido un hogar, un refugio donde encontrar paz y felicidad. Han demostrado que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo, cualquier dificultad. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de la historia de Alil y Esla? Creo que hay varias. En primer lugar, que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en un set de grabación. Que la química, la conexión que vemos en pantalla a veces, puede ser real, puede trascender la ficción. En segundo lugar, es posible mantener una relación sólida y duradera, incluso en el mundo del espectáculo, si hay respeto, confianza y, sobre todo, amor. Y en tercer lugar, que la discreción, el mantener la vida privada alejada de los reflectores, puede ser clave para la felicidad. La historia de Alil y Esla es un ejemplo de que el amor puede existir, de que el amor verdadero puede florecer, incluso en las circunstancias más adversas. Y eso, amigos, es algo que siempre nos da esperanza, que siempre nos llena de alegría. Nos enseña que a pesar de la fama, del éxito, de las presiones mediáticas, es posible encontrar la felicidad en el amor. Nos demuestra que el amor, el respeto, la confianza y la discreción son los ingredientes esenciales para construir una relación sólida y duradera. La historia de Alil y Esla además nos recuerda la importancia de proteger nuestra intimidad, de no permitir que la vida privada se convierta en un espectáculo público. Nos muestra que a veces es necesario alejarse de los reflectores, de las cámaras, para preservar la felicidad. Nos enseña que el amor en su esencia es algo sagrado, algo que debe ser cuidado y protegido. También es una historia que nos invita a soñar. A creer en el amor, a esperar que algún día, nosotros también podamos encontrar a nuestra media naranja, a la persona con la que compartir la vida, a la persona que nos haga felices. Es una historia que nos da esperanza, que nos llena de optimismo, que nos recuerda que a pesar de todo, el amor siempre merece la pena. Entonces, para recapitular, hemos hablado de la impactante noticia del 1 de septiembre de 2025, el día en que se reveló al mundo la relación secreta y el compromiso de Alil y Esla. Hemos explorado cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo decidieron casarse y cómo han construido su vida juntos. Hemos visto la alegría de los fans, la espectacularidad de la boda y, por último, las lecciones que podemos sacar de esta historia de amor. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que hayan disfrutado tanto como yo al preparar este contenido. Me encantaría saber sus opiniones, sus pensamientos, sus teorías. Así que déjenmelo todo en los comentarios. ¿Qué piensan de la historia de Alil y Esla? ¿Les gusta esta pareja? ¿Creen que su relación durará para siempre? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme saber. Y no se olviden, por favor, de darme un like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman el chisme y el mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse a este canal. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaremos aquí como siempre trayéndoles las noticias más frescas, los análisis más profundos y todo el chisme que necesitan. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.